En una ladera sobre el pueblo de Leskovic, un pastor se agacha para entrar en un búnker de hormigón del tamaño de un refrigerador. Y cuelga su bolsa de lona de un gancho que fue fijado a la pared en 1979. El país cuenta con 173,000 de ellos, construidos entre 1967 y 1986. En Tirana se abre una ventana en el cuarto piso de un bloque de apartamentos pintado de cobalto y ocre. Los bloques fueron repintados dentro de un programa iniciado por Edi Rama como alcalde. Edificios grises convertidos deliberadamente en color. En la costa adriática, en Vlorë, una placa sobre el puerto señala una fecha, el 7 de marzo de 1991, cuando 25,000 albaneses partieron de este puerto en 6 días rumbo a la costa italiana. Esta es Albania, no el país aislado durante 40 años bajo el régimen de un solo hombre. Y aún no es el país que sus jóvenes están decidiendo que debería ser. Albania se declaró atea por ley durante 41 años, el único país de Europa que lo hizo. Un quinto de su población vive ahora en el extranjero. 4 credos volvieron el día que se derogó esa ley. Lo que sigue es la vida cotidiana en un país que aún decide qué partes de su historia conservar. El país tiene más hormigón que habitantes. Se proyectaron 3,5 millones de búnkeres. Se construyeron 173,000. Tienen el tamaño de 2 cabinas telefónicas juntas, con un techo abovedado y una pequeña entrada orientada hacia el interior, en dirección opuesta a la supuesta procedencia del ataque. Fueron levantados entre 1967 y 1986 bajo el mandato de Enver Hoxha, el hombre que gobernó Albania durante 40 años y temía una invasión desde todas las direcciones. Ninguna llegó jamás. Lo que sí llegó fue el final de la década de 1980, luego 1990 y después el colapso del régimen. Los búnkeres permanecieron donde estaban. Eran demasiado sólidos para retirarlos y demasiado extraños para olvidarlos. Así que el país les encontró otros usos. El pastor de las alturas de Leskovic en el suroeste usa su búnker como cobertizo para herramientas y como lugar donde esperar a que pase la lluvia. En Berat, una pareja ha convertido uno de ellos, junto a la carretera del río, en un bar de vinos con 3 taburetes y un único estante para botellas. En Tirana, 2 de los más grandes, los búnkeres de mando subterráneos construidos para la cúpula del régimen, han abierto sus puertas como museos. Bunkert 1 se encuentra en el extremo oriental de la ciudad, un complejo de 5 plantas, con pasillos y oficinas cuya existencia el público no pudo conocer hasta 2014. Bunkert 2 está en el centro de Tirana, a pocos minutos a pie de la Plaza Skanderbeg. Los escolares lo visitan por las mañanas entre semana.
La plaza en sí ocupa aproximadamente 1 hectárea. Fue rediseñada en 2017. Se amplió el perímetro, se retiraron los automóviles y se pavimentó la plaza central con piedra recogida de todos los distritos del país. En su centro se alza la figura ecuestre de bronce de Georgi Kastrioti, conocido como Skanderbeg, erigida en 1968 en honor al comandante militar del siglo XV que contuvo a los ejércitos otomanos durante 25 años antes de su muerte en 1468. La estatua pesa 9 toneladas. Su base es de gabro del río Mat. Sobre la plaza, en su lado sur, el Museo Histórico Nacional presenta en su fachada un mural de mosaico de 7 metros de alto y 24 metros de ancho. Fue terminado en 1981 y representa una procesión de albaneses desde la antigüedad hasta la era de Osha, avanzando juntos con rifles y estandartes. El mosaico permaneció en su lugar después de 1990. No ha sido modificado. A unas calles al este de la plaza se alza la pirámide. Fue construida en 1988 como mausoleo para Hoxha, diseñada por su hija y su yerno, y abrió al público un año antes de que terminara el régimen. Después de 1991 sirvió como centro de operaciones de la OTAN, luego como estación de televisión y después como una estructura abandonada a la que los adolescentes subían para contemplar las vistas. En 2018 el gobierno municipal decidió no demolerla. Entre 2018 y 2023 fue reabierto como Tumo Tirana, una escuela gratuita de programación y tecnología creativa para adolescentes basada en el modelo desarrollado originalmente en Ereván. Las escaleras interiores fueron reconstruidas. El exterior se conservó. Ahora los niños lo escalan con permiso. Dos kilómetros al oeste de la pirámide discurre Ruga Ekabajes, donde los bloques de viviendas de hormigón de 6 plantas del régimen aún albergan a la mayor parte de la población del centro de Tirana. A partir del año 2000, durante su primer mandato como alcalde, Edi Rama, pintor antes que político, comenzó a ordenar que repintaran los bloques. Los primeros fueron los bloques del centro, en cobalto, ocre, rosa y verde lima, edificio por edificio. En 5 años, decenas de bloques de todo el centro se habían llenado de color. La fontanería no cambió, la calefacción no cambió. Pero las mañanas de entre semana de octubre, cuando el sol está bajo, los bloques pintados proyectan rectángulos rojos, verdes y amarillos sobre las aceras de abajo. Un chico con uniforme escolar gris se asoma por una de esas ventanas, se echa la mochila al hombro, mira hacia la pirámide, a una manzana de distancia y vuelve a desaparecer en el interior. El búnker, la estatua, el mosaico, la pirámide, los bloques pintados. El país no ha retirado ninguno de ellos. El país les ha dado usos diferentes. Para las 8:30 ha comenzado la llamada a la oración en la mezquita de Edhem Bey, en la plaza. En noviembre de 1967, Albania se declaró un estado ateo. El decreto había sido precedido, aquella primavera, por una campaña que cerró todas las mezquitas, todas las iglesias, todas las casas de oración Bektaşis y todos los seminarios católicos del país.
A finales de aquel mes de mayo, 2.169 edificios religiosos habían quedado fuera de uso. Algunos fueron demolidos, algunos se convirtieron en canchas de baloncesto, algunos se convirtieron en almacenes. La razón no era que a Hoxha le disgustara la religión, era que no podía tolerar ninguna fuente rival de autoridad en un país que había dedicado 2 décadas a aislar de la influencia exterior. La fe era un estado rival. El Estado no lo permitía. Durante 41 años, la práctica religiosa formal fue un delito penal. Los miembros del clero fueron encarcelados. Más de 200 sacerdotes, imanes y babas bektashis murieron detenidos o fueron ejecutados. El 18 de enero de 1991, 2 meses después de que el régimen anunciara reformas y un año antes de las primeras elecciones multipartidistas del país, se abrieron las puertas de la mezquita de Edhem Bey en la Plaza Skanderbeg de Tirana. Cerca de 10.000 personas se habían congregado en la plaza. La mezquita no había celebrado un oficio religioso desde 1967. Un hombre extendió una alfombra de oración sobre el frío suelo de piedra y comenzó la primera oración en 24 años. La mezquita es pequeña. Data de 1789 y es uno de los pocos edificios del centro de Tirana que aún conserva su forma del siglo XVIII. Sus frescos, paisajes de árboles, ríos y casas, pintados en las paredes interiores, son inusuales en el arte religioso islámico y sobrevivieron al cierre porque el edificio había sido utilizado como museo estatal durante el período ateo. Los frescos no fueron destruidos. Las paredes no fueron encaladas. A unos cientos de metros al sureste de la plaza, la Catedral de la Resurrección fue consagrada en 2012. Es una de las mayores catedrales ortodoxas de los Balcanes. Su campanario se eleva a 46 metros. El mosaico sobre el altar central muestra a Cristo resucitado, y las velas bajo él son encendidas por los visitantes a cualquier hora del día. Una mujer de unos 70 años coloca una fina vela amarilla en la bandeja de arena de la entrada. Se santigua. No se queda mucho tiempo. Tirana alberga también la sede mundial Bektashi. Los Bektashíes son una tradición sufí que llegó a los Balcanes en el siglo XV. Fue durante un tiempo el hogar espiritual del cuerpo de genízaros del Imperio Otomano y fue prohibida en Turquía por Atatürk en 1925. Ese mismo año, la sede central de la orden fue trasladada de Hacı Bektaş, en Anatolia Central, a Tirana. Desde entonces, Albania ha sido el centro mundial Bektashi. La sede de Tirana se alza sobre una colina, en un complejo de edificios bajos de piedra, donde las ceremonias de los derviches, con su lenta danza circular y sus amplias faldas blancas, aún se celebran en los equinoccios. Hoy, el país es aproximadamente un 56% musulmán suní, un 2% bektashi, un 10% católico y un 7% cristiano ortodoxo, mientras que el resto carece de afiliación religiosa, es ateo o no lo declara. 4 confesiones regresaron a Albania en cuanto se derogó la ley y el país volvió a acogerlas sin conflicto.
Los albaneses suelen decir que su religión es el albanismo, que la fe que practican la comparten su vecino, su primo y su empleador, aunque todos pertenezcan a religiones distintas. Para cuando la vela de la catedral se ha consumido 1 pulgada, el ferry matutino del lago Comani, 200 kilómetros al norte de Tirana, ya lleva 1 hora navegando desde el muelle de Coman. El primer ferry del día en el lago Comani zarpa del muelle a las 6:30. El lago no es un lago. Es el desfiladero embalsado del río Drin, represado en 1985 para generar energía hidroeléctrica y ahora la única ruta práctica hacia los pueblos del extremo norte. El barco mide 40 metros de largo. Transporta una docena de coches y unos cientos de pasajeros. La travesía dura unas 3 horas y discurre entre paredes montañosas que, en algunos lugares, están separadas por cerca de 100 metros. El agua es verde oliva. Los acantilados que se alzan sobre ella son verticales hasta que dejan de serlo. En el extremo norte del recorrido se encuentra el pueblo de Fiersa, y más allá de Fiersa la carretera asciende hacia los Alpes albaneses. Estas son las montañas que el país llama las Montañas Malditas, y albergan las cumbres más altas de los Balcanes meridionales. El paso hacia Zeti alcanza su punto más alto a 1.700 metros. El pueblo que se extiende a sus pies es un puñado de casas con tejados de piedra sobre una pradera rodeada de murallas de piedra caliza. Una casa de Tit, construida en 1892, tiene la cocina de verano en la planta baja y las estancias de invierno en la planta superior. La misma familia vive en ella desde el año de su construcción. Los muros son de piedra en seco, de medio metro de espesor. El tejado conserva la pizarra original. A finales de octubre, la familia empieza a bajar sus cabras lecheras de los pastos altos y la cocina de la planta baja vuelve a usarse desde el amanecer hasta el anochecer. El humo asciende por la chimenea. La tetera sobre la estufa de hierro es para el raki. Una aldea de este tipo no era en ningún sentido operativo accesible para el régimen. La carretera desde Fiersa no fue pavimentada hasta después de 1990. El Estado comunista podía enviar órdenes de reclutamiento a Tet. En la práctica no podía enviar mucho más. La aldea conservó sus cocinas, conservó sus bodas, conservó el ciclo de construcción de sus casas. Cuando el régimen terminó, se descubrió que la aldea seguía haciendo lo que las aldeas de este tipo llevaban haciendo desde hacía 400 años. Lo mismo ocurre con Valbona, al otro lado del paso. La caminata de 2 días de Tet a Valbona atraviesa crestas a 2.000 metros y desciende hasta un valle de arboledas de álamos y cabañas de pastores. En otoño, la ruta de trashumancia lleva a las ovejas desde los pastos de altura hasta las zonas de invernada más al sur. Un pastor de 60 y tantos años camina por el margen del camino de tierra con 80 animales y un solo perro. Duerme en una cabaña de 2 siglos de antigüedad. Come pan que horneó el día anterior. Lo que mantuvo a las aldeas de montaña prácticamente intactas fue, en parte, que eran demasiado escarpadas, demasiado remotas y demasiado difíciles de administrar, y en parte que poseían un código propio.
El Canon de Leke Dukagjini, codificado en el siglo XV por el príncipe cuyo nombre lleva, organizaba cada transacción de la vida en la montaña en categorías formales. El hogar, el matrimonio, los límites de la propiedad, la deuda de sangre, el deber de hospitalidad. Su concepto central era la promesa. Una promesa, una vez hecha, no podía romperse. Un huésped bajo el propio techo no podía sufrir daño alguno. Una deuda de sangre, una vez contraída, tenía que saldarse mediante una ceremonia reconocida y no podía ignorarse. El Kanun era técnicamente ilegal en 1944, cuando el régimen llegó al poder. En la práctica, en las aldeas de alta montaña, siguió siendo silenciosa, discretamente y con ajustes que el régimen prefería no ver, la ley vigente. El Kanun fue también el origen de una de las prácticas más singulares del país: las mujeres vírgenes juradas de las altas montañas. Una mujer de un hogar sin herederos varones podía declararse hombre, adoptar un nombre masculino, vestir ropa de hombre, administrar los asuntos del hogar y heredar. El voto era permanente. Se prestaba ante los ancianos de la aldea. El número de estas mujeres en un momento dado era reducido, pero la práctica sobrevivió durante las décadas del régimen y hasta nuestros días, y unas pocas en las aldeas del norte aún ostentan el título a sus 70 y 80 años. Más al este, donde el Drin abandona el lago y corre hacia el mar, se encuentra la ciudad de Shkoder. Sobre ella se alza el castillo de Rozafa, en una colina donde se erigieron fortificaciones ilirias en el siglo IV antes de la Era Común. El castillo alberga la leyenda albanesa de la Madre Emparedada. 3 hermanos que construyen los muros de la fortaleza encuentran su trabajo deshecho cada mañana, hasta que acuerdan emparedar viva a aquella de sus 3 esposas que les lleve el almuerzo al día siguiente. Y cuando llega la esposa del hermano menor, es emparedada, pidiendo únicamente que dejen expuestos su seno derecho y su mano derecha para poder seguir amamantando a su hijo pequeño y acariciarle el cabello. La leyenda se cuenta por todos los Balcanes meridionales. En Albania, la esposa se llama Rozafa. Al sur de Shkoder, la carretera asciende hasta Kruje. La ciudad se extiende por una ladera coronada por el castillo de Gjergj Kastrioti, conocido como Skanderbeg, quien contuvo a los ejércitos otomanos en esta fortaleza durante 25 años, entre 1443 y su muerte en 1468. El bazar bajo el castillo mantiene una actividad comercial ininterrumpida desde el siglo XV. Los comerciantes de los puestos venden raki en botellas, infusiones de hierbas en bolsas de tela y cafeteras de cobre grabadas con el águila bicéfala. El casco de Skanderbeg está en el museo, en lo alto de la colina. Es de plata, con una cabeza de cabra coronada sobre la frente. No se permitió que todo el país sobreviviera al régimen. A finales de la década de 1980, el sistema de racionamiento que había alimentado a Albania durante 4 décadas ya no funcionaba. El pan se distribuía mediante cupones. El aceite de cocina se distribuía mediante cupones. Los cupones no siempre eran aceptados. Hoxha había muerto en 1985. Su sucesor, Ramiz Aliyah, intentó emprender reformas, pero el problema subyacente no podía reformarse. El Estado había pasado 40 años aislando al país.
económica, diplomática e intelectualmente de cualquier fuente de corrección, y los efectos de ese aislamiento empezaban a hacerse visibles desde dentro. A finales de 1990 se anunciaron las primeras elecciones multipartidistas del país. Para febrero de 1991, la estatua de Hoxha en la Plaza Skanderbeg había sido derribada de su pedestal. 2 semanas después, el 7 de marzo, los cargueros del puerto de Vlorë comenzaron a llenarse. La gente subió a ellos con lo puesto. Al final del día, 25.000 albaneses habían embarcado en buques que no estaban construidos para transportar pasajeros. Los barcos realizaron la travesía de 80 kilómetros hasta el puerto italiano de Brindisi. Al principio, las autoridades italianas no sabían qué hacer. A algunos se les concedió refugio, muchos fueron devueltos. Un segundo éxodo en agosto de 1991 llevó a otras 20.000 personas desde el puerto de Durrës hasta Bari. La razón por la que la gente se marchaba era la misma por la que el régimen había pasado 40 años impidiéndoles marcharse. No había nada que comer, nada que hacer, ni quedaba ya esperanza alguna de que algún día lo hubiera. Lo que los había retenido hasta las últimas semanas era el Sigurimi. El Servicio de Seguridad del Estado, fundado en 1944 y disuelto en 1991, dirigía un aparato de vigilancia interna que, en su apogeo, operaba una de las redes de vigilancia interna más densas del bloque del Este, con informantes supuestamente infiltrados en la mayoría de las familias extensas. Un vecino, un colega, un primo podía estar informando sobre las personas que mejor conocía. Se abrían las cartas, se transcribían las llamadas telefónicas. La pena por intentar cruzar la frontera era el internamiento, para quien lo intentaba y con frecuencia también para sus padres y hermanos. El internamiento se cumplía en uno de los campos que el régimen mantenía en las montañas del interior. El mayor de ellos, Spaz, en el distrito de Mirdita, albergó a presos políticos entre 1968 y 1991, en los edificios de una mina de cobre en funcionamiento. Los registros del campo, abiertos tras la caída del régimen, identificaron a miles de presos políticos a lo largo de sus 23 años de existencia. El escritor Ismail Kadare, que vivió en Tirana durante casi todo el régimen y describió en su ficción el exilio interior con más claridad que cualquier historiador, dijo en una entrevista de 2017 que la tarea del escritor albanés bajo Hoxha era escribir como si el régimen no existiera, sabiendo que sí existía, y dejar un testimonio que pudiera leerse cuando el régimen ya no existiera. Kadare murió en 2024. Su casa en Gjirokastër está ahora abierta a los visitantes. Hoy, en el puerto de Vlorë, los barcos pesqueros de madera están de vuelta en el varadero a las 7:30. Un hombre de unos 60 años recoge entre sus brazos una red plegada con la lenta paciencia de quien lleva 40 años haciéndolo. Detrás de él, el monumento conmemorativo de la partida de 1991 es una pequeña placa de piedra con la fecha y la cifra. La mayoría de quienes partieron entonces no ha regresado. Sus nietos estudian ahora en escuelas italianas, alemanas y estadounidenses. Aproximadamente 1 de cada 5 albaneses vive en el extranjero. En Tirana, en el aeropuerto Madre Teresa, llamado así por la monja nacida en Skopje cuya familia era albanesa,
El panel de salidas de la mañana anuncia Milán, Frankfurt, Londres, Atenas. Una mujer de unos 30 años está sentada en la puerta 4 con un niño dormido en el regazo. El niño aún no ha aprendido el idioma del país al que vuelan. El Adriático al atardecer tiene el mismo aspecto que el Adriático por la mañana, mirando hacia el sur. Berat se extiende a ambos lados del río Osum, 250 kilómetros al sur de Tirana. Las fortificaciones ilirias que dominan la ciudad datan del siglo IV antes de la era común, y la ciudad ha sido llamada la ciudad de las 1000 ventanas desde que alguien se tomó la molestia de contarlas. Las casas otomanas blancas de la empinada ladera norte se apilan unas sobre otras, y la pared sur de cada planta es de cristal. Las ventanas pertenecen al mismo ciclo constructivo que las puertas de los búnkeres y los bloques de apartamentos pintados de Tirana. Pero las ventanas estuvieron aquí primero y han sobrevivido al régimen que dejó atrás los búnkeres. Berat fue inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008. A 2 horas en coche hacia el sur, la ciudad de Gjirokastër trepa por una ladera de tejados de piedra. Las casas están cubiertas con lajas de piedra caliza hendida, dispuestas como escamas de pez, una técnica constructiva exclusiva de esta parte de las tierras altas del sur de Albania. La ciudad fue el lugar de nacimiento de Enver Hoxha en 1908, y la casa de su infancia es hoy un museo. A 40 minutos al este del centro se alza el Bazar Otomano, en actividad ininterrumpida desde el siglo XVII, donde los caldereros aún martillean alambiques de raki y bandejas de servir bajo una luz diurna que no ha cambiado de color en 300 años. Gjirokastër fue inscrita por la UNESCO en 2005. La carretera hacia el sur desde Gjirokastër desciende hasta la costa en Saranda, donde el Adriático da paso al Jónico. El agua se vuelve más cristalina a medida que la carretera desciende. El puerto de Saranda mira hacia Corfú, a 8 kilómetros al otro lado del estrecho, y los ferries lo cruzan cada 2 horas en verano. Unos kilómetros más al sur, en una laguna entre la carretera y el mar, se alza Butrinto. El yacimiento alberga templos griegos del siglo V antes de nuestra era, un teatro de época romana, un baptisterio bizantino y una torre veneciana sobre la laguna. La UNESCO inscribió Butrinto en 1992, el primer sitio del país declarado Patrimonio Mundial. Entre los muros del baptisterio aún se conserva un suelo de mosaico con aves y peces. Una garza permanece en las aguas poco profundas donde antaño se encontraba el puerto romano. Justo al sur de Butrinto, la aldea de Examil se asienta frente a 3 pequeñas islas, lo bastante cercanas para llegar nadando. El agua de la bahía tiene el color que siempre muestran las postales. Un hijo que regresó tras marcharse a Italia en 1992 y volver hace 2 años para abrir una casa de huéspedes, se sienta con su hija ante una mesa baja en la terraza. El bayrek de la mañana, una masa hojaldrada de queso y espinacas, está en una bandeja entre ambos. Hay un vaso de raki junto al café de ella. Él le está enseñando la receta familiar. En Tirana, en un café junto al nuevo bazar, una mujer de Hamburgo pide un café albanés y lee el menú en la escritura local. El camarero le trae un vaso de agua fría, como se sirve el café en el país desde mucho antes del régimen.
Albania solicitó su adhesión a la Unión Europea en 2009 y obtuvo el estatus de país candidato en 2014. Las negociaciones de adhesión a la UE comenzaron en 2022. La primera generación de niños cuyos padres regresaron del extranjero cursa ahora la escuela primaria. Sobre la bahía de Xamil, una bandera ondea en una pequeña elevación. El águila negra bicéfala sobre fondo rojo no ha cambiado en 500 años. El país sobre el que ondea ha cambiado casi todo lo demás. El búnker no es el que está sobre Leskovic, está en algún lugar más al sur, sobre una loma baja que domina un pastizal de ovejas, a la luz del atardecer. El pastor no está en este. Hay una pareja joven, con un termo y 2 tazas de cerámica. El gancho fijado en 1979 está vacío ahora. La bolsa de lona está en el suelo, junto a ellos. El perro duerme. El país tiene 173.000 de estos búnkeres, siguen donde el régimen los colocó. Los más recientes se hormigonaron hace 40 años, los más antiguos hace casi 60. Un águila negra bicéfala sobre fondo rojo ondea sobre el promontorio de Xamil. El anzuelo aguanta. El país tiene otro lugar donde estar.